buenas tardes. Querido presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, vicepresidente, hermanos mayores de Huelva y emigrantes, señor concejal del Ayuntamiento, Daniel Mantero, teniente de alcalde, Esther Cumbreras, Baldomero, nuestro conferenciante de hoy. Tenemos el honor de que nos acompañan en este acto dos nietas de Manuel Ciurot Rodríguez, Gema y Carmen Ramírez Ciurot, y dos hijos de Gema, que son bisnietos de Manuel Ciurot, Ignacio y Luis. Están también con nosotros representantes de las hermandades de Trigueros, de Villalbas, de Palos de la Frontera, que también está celebrando este año su 50 aniversario fundacional, y de San Juan del Puerto. Es un motivo de satisfacción en este programa que estamos desarrollando conjuntamente con las hermandades de Huelva y emigrantes, Huelva y Rocío, con el apoyo de las instituciones de la ciudad, del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial, de la Autoridad Portuaria, este espejo que hemos puesto delante de los onubenses para que se miren en su historia, en esta historia de amor a la Virgen del Rocío. Hoy tenemos ocasión de pararnos a mirar la figura de ese gran rociero que es Manuel Ciurot Rodríguez, que, como le decía hace un momento a la televisión de Huelva, es un motivo de orgullo para los rocieros de todo tiempo y lugar. El hecho de que este onubense, nacido en La Palma, que tiene una biografía realmente deslumbrante, pues fuera militante, fuera devoto de la Virgen del Rocío, tiene que ser un motivo, como digo, de orgullo para todos los rocieros. Y más en este momento en el que se nos anuncia la reapertura de su causa de beatificación, en la que, junto con la Hermandad de Huelva y las hermandades del Rocío que quieran adherirse, los rocieros vamos a estar apoyando esta iniciativa de la Diócesis de Huelva, porque sería de justicia y sería un grandísimo honor ver a Manuel Ciurot en los altares. Yo no me quiero alargar más. Agradezco a la Hermandad de Huelva el esfuerzo que ha hecho para montar la magnífica exposición que tenemos arriba y que vamos a ver a la finalización de esta disertación. Quiero agradecer a Baldomero el haberse prestado él es uno de los especialistas en la figura de Manuel Ciurot, haberse prestado para dar esta conferencia hoy, y a Pedro Cintado, que ha sido un poco la persona que ha coordinado los trabajos, delegado de formación de la Hermandad del Rocío de Huelva, de los trabajos que aquí se han hecho para montar la exposición, y que va a ser el presentador de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para nosotros, como decía Santiago, una enorme satisfacción estar en estos momentos en una de las sedes fundamentales de nuestra ciudad, de la mano del Ayuntamiento, en la Casa de Todos, hablando de un personaje, de una personalidad onubense inconmensurable, como ha señalado también anteriormente Santiago, que tiene que ser un orgullo para la ciudad, lo ha sido, y tenemos que poner en perspectiva en la actualidad para que los onubenses del siglo XXI tomen referencia de un ejemplo a seguir de intelectual, de profesional y fundamentalmente de cristiano comprometido, de hombre de la Iglesia y sobre todo de hombre bueno. El hecho de haberlo considerado en el título de la exposición un rociero universal tiene que ver con eso, porque tiene que ser una referencia, un espejo en el que podamos mirarnos todos en el futuro, viendo que ha habido personas en la historia de nuestra ciudad que han sido capaces de abandonarlo todo en pos de los más necesitados.
A principios de siglo entregó su vida, sobre todo, a cumplir uno de sus principales objetivos, que fue atender a los niños pobres, dando satisfacción al hambre que en aquel momento presentaban en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. No me puedo extender en estos aspectos porque tenemos aquí al especialista, don Baldomero, que nos ilustrará con muchísimo más conocimiento del que les habla. Yo simplemente quería resaltar el orgullo inmenso que supone para la Hermandad de Huelva un rociero que fue esencial para el impulso de esta hermandad, que con el tiempo se ha convertido en una gran hermandad, probablemente porque tenía unas raíces magníficas que le han permitido llegar a ser lo que es hoy, ¿no? En esta situación, el hecho de la causa de la beatificación no hace más que seguir el camino que se inició con San Manuel González, otro rociero, o quizás el único rociero en los altares en la actualidad, y sería verdaderamente importante para nosotros contar en el futuro con los dos únicos rocieros que estén en los altares y que nos ponga en el conocimiento del mundo rociero, que en estos momentos del tercer milenio se está convirtiendo en un elemento esencial en la devoción a la Virgen Santísima en la Baja Andalucía, en toda Andalucía como seña de identidad en España y ya podemos decir que en muchos lugares del mundo. Así que muchísimas gracias a las personas que han participado en la elaboración de la exposición, a la Hermandad Matriz por haber confiado en nosotros y haber traído hasta Huelva en estos momentos de tribulación estas actividades que están llenando el periodo previo a Pentecostés y que nos están permitiendo acercarnos a la Virgen, haciendo un camino interior que es verdaderamente importante para nuestras vidas en estos momentos. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, rocieros todos, familiares de don Manuel Ciuró. Es para mí una profunda satisfacción poder presentar en el día de hoy a don Baldomero Rodríguez Carrasco, principalmente porque cada vez que nuestras vidas se han cruzado, siempre ha sido para algo bueno, y hoy no va a ser menos. Además de la amistad familiar que nos une y que va más allá de nuestros vínculos laborales y de nuestro cariño a la figura de don Manuel Ciuró, somos paisanos. Don Baldomero nació en Bonares y como seminarista formó parte de la primera promoción de sacerdotes de la recién creada diócesis de Huelva. Un cura de Bonares, como el muy rociero y recordado don Antonio Bueno, y el actual párroco de Almonte, don Francisco Martín Sirgo, entre otros, todos salidos de la misma buena tierra, Bonares. Don Baldomero realizó en el Seminario de Huelva sus estudios de Humanidades y Filosofía. Posteriormente, estudió Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. También realizó la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Pontificio Ateneo Salesiano de Roma. Y por último, por si fuera poco, también hizo la licenciatura en Filosofía y Letras en la rama de Pedagogía, también en la Universidad de Salamanca. Don Baldomero, como indiqué anteriormente, es sacerdote y ha ejercido su ministerio sacerdotal principalmente en el campo educativo, donde ha ido impregnando la pedagogía del maestro Manuel Ciuró en los distintos sitios en los que ha estado. Hasta hace poco, su compromiso con la diócesis le ha llevado a ser su vicario general y actualmente ejerce como sacerdote en la parroquia Estrella del Mar de Huelva. Entre otras cosas, don Baldomero ha sido profesor del seminario. Además, ha ejercido como profesor de pedagogía religiosa en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Huelva, más conocida por la Normal, aunque su verdadero nombre, el nombre oficial, era Escuela Universitaria del Profesorado de EGB Manuel Ciuró. Allí tuve la suerte de tenerlo como profesor durante 2 años y empezamos a crear una vinculación pues, que está llegando hasta nuestros días. Don Baldomero también ha sido durante muchos años el delegado diocesano de Educación
y era el encargado de coordinar a todos los profesores de enseñanza religiosa de los colegios de la provincia, entre los cuales también me encontraba, gracias a su generosidad, pues dando mis primeros pasos en la docencia. Idea suya fue la unificación de los colegios diocesanos en el actual edificio del seminario, que pasó a denominarse Colegio Sagrado Corazón de Jesús, digno heredero de las escuelas de don Manuel González y de Manuel Ciuró. Y el antiguo edificio pues pasó a denominarse Colegio Virgen de Rocío. Casualidades de la vida, porque en las escuelas de Ciuró nunca faltó un azulejo de la Virgen de Rocío, tal como indicó el mismo Ciuró a su amigo Ignacio de Cepeda, el vizconde de La Palma, en el artículo de su revista Cada Maestrillo, El farol de la Virgen. Don Mardomero ha escrito y ha hablado mucho sobre Ciuró. Entre sus publicaciones y conferencias reseñamos una que es referencia, que es Manuel Ciuró, la opción cristiana en sus actividades educativas, editada por el Instituto de Estudio Nubense en 1976. También escribió El humanismo cristiano en la pedagogía de Ciuró, en 1992. Perfil espiritual de Ciuró, realizó la conferencia sobre Ciuró, un modelo para el educador maestro. También conferencia en el centenario del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Ciuró, un maestro cristiano, en fin, muchas más. Porque posiblemente estemos hablando de unas personas mejor formadas y con mayor autoridad para hablar de la obra de don Manuel Ciuró. Su ya conocida y mencionada formación académica y pedagógica le ayudó para conocer en profundidad al Ciuró maestro. Pero su condición de sacerdote comprometido con la educación le ha llevado a descubrir el corazón misericordioso de un hombre bueno, Manuel Ciuró, el maestro de niños pobres. Con vuestro permiso. Bienvenido y buenas tardes a todos. Para no citar por miedo a dejarme a alguien fuera, me uno al protocolo presentado por Santiago, que él sí está acostumbrado a estas presentaciones y no se le escapa ninguna persona digna de ser mencionada como los que estáis aquí. Sí, simplemente con cariño especial a la familia Ciuró, lógicamente, y a la mesa. Y, por supuesto, también darle las gracias a la presentación que hace Pedro, mi paisano. Bien, sin más preámbulo, pero agradeciendo vuestra presencia y el cariño que manifestáis por la figura de Ciuró, os voy a intentar presentar un perfil de Ciuró. Ciuró, aun en el silencio, siempre es una voz que está reclamando un lugar digno en Huelva y, por supuesto, en la Iglesia. Y ese lugar digno, aún, ya después hablaremos en un epílogo brevemente sobre eso, aún está por alcanzar. Hoy, como en tantas otras ocasiones, y las charlas que Pedro ha mencionado, que he podido dar, y el gran especialista sobre Ciuró, ahora lo mencionaremos, es Luis Llerena, que hizo la tesis doctoral y ha profundizado como nadie en esa gran figura. Hoy vamos simplemente al perfil, a la dimensión rociera, entre otras cosas por la organización de las distintas hermandades, la hermandad matriz, la hermandad de Huelva, la hermandad de migrantes. Nuestra reflexión, exposición, va a constar simplemente como esquema que nos pueda ayudar para no distraernos en dos partes fundamentales. En la primera vamos a analizar o ver brevemente el rocío en la vida de Ciuró. Es una mirada que ha significado el rocío interiormente para este hombre. Y la segunda parte, diríamos, de la exposición va a ser la mirada de Ciuró sobre el rocío. Ese Ciuró que es rociero, cómo mira, cómo acoge el rocío, cómo lo analiza. De tal manera que es como una expansión
y se lanza a la realidad del rocío para captar su pluridimensionalidad y lanzarla al vuelo como una gran paloma mensajera que fuera anunciando a todos los vientos qué es el rocío, por qué es el rocío, cómo hay que vivir el rocío. Mi función va a ser, en la forma de realizar y de preparar esta charla, va a ser la función de un guía. Me voy a permitir ir dando los momentos en una guía, diríamos, rociera, voy a ir dando los momentos donde hable Ciuró. Va a ser su voz, va a ser su palabra. Mi función, mi trabajo, si así se puede hablar, es haber sistematizado distintos momentos de Ciuró sobre el rocío, haberlo organizado y hacer una guía que nos ayude a todos a ver y entender esas dos dimensiones. Ciuró, el rocío en Ciuró y Ciuró en el rocío. Me voy a apoyar para toda la cita que voy a leer como voz de Ciuró en este libro que se va a reeditar, que lo está preparando la Hermandad Matriz. Este libro es sobre un librito pequeño de Ciuró, la romería del rocío de Ciuró, pero que la edición la preparó Luis Llerena, una bonita preparación, incluyendo en esa edición todo o casi todos los artículos que Ciuró en prensa, en la revista Cada Maestrito, en ABC de manera especial, ha ido relatando sobre el rocío, de tal manera que es una obra muy significativa y le agradecemos ya a la Hermandad que lo reedite. Por lo tanto, ahí me voy a citar, voy a ir simplemente señalando los pasos y los momentos de Ciuró. Vamos pues a la primera parte de esta exposición, el rocío en la vida de Ciuró, que con una pregunta sería esto: ¿qué significó el rocío en la vida de Ciuró? ¿Le aportó algo? ¿Le ayudó algo? ¿Le transformó en algo? Vamos brevemente a tratar en ese sentido. Se suele decir popularmente que quien se acerca al rocío en sus momentos cumbre, el rosario, la misa, la procesión, etc., queda electrificado por la energía que producen dichos acontecimientos. Pero tales experiencias, que son ciertamente impactantes y son explosivas, son transitorias. Se puede quedar electrificado por un momento determinado y después olvidarse. La verdadera devoción rociera es un proceso que cala en las entrañas de la existencia por una educación y una experiencia compartida en y desde la familia. Eso lo sabemos por Almonte concretamente, y los rocieros almonteños y los rocieros no almonteños, que no son solo los almonteños. Normalmente tiene una experiencia desde la infancia. Pues así le pasó a Ciuró. Ciuró entra en contacto con el rocío desde la infancia y lo hace además llevado por la familia, por su padre. Es lógico que las primeras experiencias infantiles luego se evoquen cuando se es adulto. Todos podemos evocar, recordar situaciones y experiencias positivas de nuestra infancia. Y eso es lo que hace Ciuró en la entrada de las hermandades al rocío. Dice así, habla Ciuró: a mí, que voy al rocío desde niño, esta marea creciente de la devoción a la Virgen y esta exaltación del pueblo hacia la gran romería me llena de gozo. La experiencia esta de su infancia es una experiencia que la vuelve a recordar en otros momentos determinados. Precisamente la Virgen del Rocío, la imagen de la Virgen, estaba en Almonte. Sería el año 1930.
y la hermandad iba a visitar a la Virgen, a rendirle el culto y su homenaje. Y en ese momento también Ciuró de nuevo aflora su recuerdo y con emoción con estas palabras: yo he asistido también a esta visita a la Virgen y, como es natural, he tenido el recuerdo de aquellos tiempos de mi primera juventud, cuando mi padre, esto es un aspecto positivo, fundamental en este recuerdo, cuando mi padre me llevaba a ver la Virgen y en los ojos del viejo, que no se apartaba un momento de ella, había una lágrima, cera derretida de su corazón de hombre creyente, trabajador y humilde. Si el rocío, como cualquier experiencia trascendente, deja huella imborrable en la infancia, con mucha más razón se arraiga cuando se es adulto. Una experiencia de adulto es una experiencia razonable, razonada, y por lo tanto es una experiencia que cala en el interior. Ciuró vive una experiencia que daría un giro en su concepción y experiencia del rocío. Hay como una gran conversión en Ciuró. Siendo arcipreste, esto lo relatan muchos los que escriben sobre el rocío, porque es una experiencia muy interesante. Siendo arcipreste de Huelva, don Manuel González, hoy San Manuel González, que fue arcipreste de Huelva, él entró en Huelva en 1905, pues llegaba a la romería posiblemente de 1907 y se encontraba con un problema pastoral. Él era el arcipreste de la ciudad y se encontraba con un problema pastoral porque se acercaba a la romería y la perspectiva era que la Hermandad de Huelva no podía hacer su salida al rocío por no haber nadie que asumiera la responsabilidad de sacarla. Hoy, gracias a Dios, tenemos gente que la saca y por lo tanto no hay este problema. Don Manuel González, ante este problema pastoral, echa mano de sus colaboradores. Tenía buenos colaboradores seglares, hombres de gran prestigio y que realmente colaboró en otros muchos campos. Ahora estamos en el aspecto rociero. Lo cuenta Ciuró así: el señor arcipreste nos llamó al bendito de don Antonio Oliveira, un amigo, y a mí, y nos dijo: hermano, no hay quien lleve a la Virgen y es preciso que ustedes hagan la caridad de disponerse a hacerlo, para que no se pierda esta costumbre popular religiosa y para que no caiga sobre Huelva el borrón de que sea la capital de la provincia la única que no se presente este año al rocío. Ciuró entonces, en ese momento tendría que Ciuró sobre 35 años, tenía una imagen del rocío muy superficial, aunque había tenido una experiencia de infancia, pero una experiencia de visita con su padre y tal, ¿no? En la experiencia esta no muy positiva o superficial del rocío, era el estilo que respiraban otra mucha gente que se queda en la superficialidad del mismo. No era de extrañar que, aunque conocía el rocío desde la infancia, lo que le pedía al arcipreste suponía un compromiso muy fuerte. Lo sigue diciendo y habla Ciuró ahora: Antonio y yo nos miramos asombrados ante la petición. Los dos teníamos entonces la equivocada idea de que el rocío era borrachería y teníamos 100 prevenciones contra la fiesta. Pero lo pedía quien lo pedía y en términos tan concluyentes que aceptamos el encargo, subrayo ahora, y contra todo el torrente de nuestro deseo nos dispusimos a cumplir la voluntad
de aquel glorioso arcipreste. Y ese fue, dice Ciuró, mi primer rocío. El rocío, con aquella experiencia, caló profundamente en Ciuró. A partir de ese primer rocío, su presencia cada año formaba parte de su vida. Así, tuvo una experiencia de cierta enfermedad o molestia y se lamentaba profundamente por la posibilidad de no tener que asistir a la romería del Rocío, que era la expresión del amor, del cariño que había nacido desde aquel primer rocío en Ciuró. Sigue diciendo: tengo una molestia bastante pesada que acaso me impida ponerme en un camino que siempre es malo para personas delicadas de salud. No sé si podré ir por esta causa, pero si yo no fuera con el cuerpo, iría 100 veces con el espíritu, y no faltarían mis crónicas, ni mis propagandas, ni mis afectos a todos los que van, y sobre todo a ella, que tiene la virtud, con su carita de rosa, de robarnos los corazones y meterse en nuestras vidas, en nuestras alegrías y en nuestras lágrimas rocieras. Quiera Dios que yo pueda ir, quiera la Virgen que yo vaya a verla. Si no voy este año, tendría una de las más grandes tristezas de mi corazón. Los textos, aunque pudiera parecer largo, pero creo que son emotivos y son ricos conocerles, porque es muy posible que ninguno pueda leer toda una obra con todo lo que dice del Rocío, y esa es la labor de los que hacemos charlas, trabajarlo para sintetizarlo. Pero no cabe duda que Ciuró aquí expresa el dolor de quien no pudiera ir amando tanto aquello a donde debía ir. Y esa era la gran tragedia, expresión simplemente de aquel primer rocío que, gracias a don Manuel González, le obligó a ir a llevar la hermandad. Por otra parte, una salida de la hermandad trágica. Se rompió el paso, el sin pecado medio estaba dificultoso, gran problema. Esta experiencia de Ciuró le lleva a tener una vivencia de la Virgen. Ciuró gozaba de una formación cristiana y una básica cultura teológica. De ahí que su devoción rociera y mariana tuviera como eje central la Virgen. Ciuró no era un hombre simplemente sencillo, entre comillas, de cierta incultura que se deja arrastrar por una emoción externa. Ciuró tenía una intelectualidad, una formación, era de derecho, tenía una formación teológica, el contacto cristiano con don Manuel González, sabía lo que era el Rocío, amaba el Rocío, y la Virgen ocupaba ese centro. Tal centralidad no impedía a Ciuró, por supuesto, más bien le motivaba a que el ropaje con que luego le exaltaba en la romería, en la salida procesional, en el rosario, etcétera, fuera el lenguaje literario, poético, sentimental, emotivo y festivo. Pero siempre afloraba la Virgen como el alma de su devoción y de sus crónicas rocieras. Citamos algunos breves párrafos sobre esa experiencia de centralidad de la Virgen. Yo, para las cosas del mundo, soy comodón y muchas veces cobarde. A mí me interesan, pero no me conmueven mucho las cosas políticas. Pero la Virgen, no. Para la Virgen, voto con los salmonteños y digo también, para ella, hasta la última gota de mi sangre. Visitar a la Virgen en su imagen del Rocío formaba parte de su vida religiosa y cristiana. No era una devoción superficial. Él, que era un cristiano de regambre, un cristiano profundo, comprometido, en ese cristianismo que él vivía estaba la imagen de la Virgen, la imagen no, la devoción
de la Virgen del Rocío. Dice así: el domingo fui al Rocío porque es una tradición de mi vida rezarle una salve a la Virgen en su trono de la capilla marismeña. Fui y le recé, y como todos los años vi poemas de fe, de piedad, oí perpetuas exclamaciones y vítores a la paloma marmonteña, y se encendió toda la candelería de mi sensibilidad en aquella iglesia. Pero donde se pone de manifiesto que la Virgen es el centro de la vida cristiana de Ciuró es cuando siente la enfermedad de su hija Antonia, madre de nuestra gente que está hoy aquí. Abuela, no, madre, claro, ellos son madre de ella, ¿no? Antonia, claro, sí. La devoción mariana de Ciuró se enardece y revitaliza cuando el dolor azota la propia vida. Como tantos otros que van a contarle a la señora penas, dolores, conflictos, angustia, también él, con la fe que le caracteriza y la confianza que le motiva, le lleva a la Virgen sus pesares. Así lo manifiesta en la enfermedad de su hija Antonia. También tuve yo un día de mi tribulación. Era mucha pena aquella pena mía. Mi Antonia luchaba con la muerte y estaba vencida. Atravesado el pensamiento por la flecha del dolor, clavé la pupila ansiosa en el cielo y lloré esta plegaria: Madre del Rocío, salva a mi hija. Y como mi hija se salvó, he venido al Rocío para darle las gracias, para decirle que soy suyo y poder cantar a los cuatro vientos toda la hermosa que es, porque es hermosa sobre toda ponderación. Dios te salve. Esta es, en definitiva, una síntesis, como podéis comprender, muy breve, del Rocío en la vida de Ciuró. La Virgen de Rocío, central de su fe y vida cristiana. Pasamos a la segunda parte. Si me alargo me corta, ¿eh? Aquí el largo sería no yo, sino Ciuró, porque se puede hacer es muy largo hablando tanto, que no hable tanto, claro. Pasamos a la segunda parte, donde queremos ver la mirada de Ciuró sobre el Rocío. ¿Qué ve? ¿Cómo ve el Rocío? ¿Cómo habla de él? ¿Qué dice? ¿Por qué? En esta segunda parte de nuestra exposición nos centramos en la proyección que Ciuró hace del Rocío. Se convierte él en una atalaya desde la que observa, contempla, percibe y transmite la realidad del Rocío, que por otra parte está al alcance de todos, pero él lo rescata y lo ofrece en un lenguaje literario, religioso, social. Son las diferentes ópticas que vamos a ver ahora. Intentaré ser más breve. Diferentes ópticas desde la que puede y es la imagen que presenta del Rocío Manuel Ciuró. Primera óptica o perspectiva, la fenomenología del Rocío. Uno de los lenguajes que utiliza Ciuró para hablar del Rocío es el análisis fenomenológico. Consiste en presentar lo que ve y observa, procurando que la misma realidad, en este caso del Rocío, hable de por sí. El Rocío es un fenómeno que está ahí, independientemente de la interpretación que cada uno, desde su experiencia y subjetividad, alcance a descubrir. En este sentido, Ciuró es un cronista que, atrapando la realidad del Rocío, la presenta con objetividad, la describe con trazos literarios, le da unción y emoción. Cada interlocutor luego dará el color y contenido a la realidad captada por la presentación que hace Ciuró.
Por ejemplo, un ejemplo de las muchas descripciones que él hace de todo el camino. La obra que hay de Romería del Rocío, prácticamente de la salida de Huelva, que todo el recorrido hasta que llega, que lo va describiendo. Pero he cogido una me ha parecido significativa. Él contempla el templo lleno de gente, rezándole a la Virgen. Dice así: es necesario entrar en la ermita para ver a la Virgen. Hay dentro una multitud enorme. Hombres y mujeres recorren de rodillas toda la extensión del templo para cumplir con este acto de humildad, promesas que se hicieron en momentos solemnes. El presbiterio está lleno de luces puestas allí por los devotos. Cada una de estas luces supone el dolor pasado y una alegría presente. Si esas luces hablaran, contarían secretos del alma, fatiga de espíritu, horas de tribulación, la lucha con el desconsuelo, la frente humana taladrada por la corona de espinas de un vivir triste. Si esas luces hablaran. No me digan ustedes que no ha penetrado en la realidad y está aflorando los sentimientos de los otros, de los que están allí. Hace una descripción extraordinaria de un pueblo reunido para rezar a la Virgen. Pues como cronista que es Ciuró, con pinceladas literarias va haciendo un análisis, que no me voy a entretener, de todos los grandes momentos del Rocío. Y lo va presentando, haciendo simplemente un retrato. Es como un retratista de la realidad rociera, del ambiente, de la gente, como vamos a ver de inmediato. Otra óptica de la que Ciuró utiliza, o con la que utiliza para analizar el Rocío y presentarlo y hablar de él, es la contemplación sociológica del Rocío, lo que llamaríamos en términos técnicos la sociología religiosa. Toda religiosidad se encarna y expresa en una cultura, en un pueblo. El Rocío es sin duda el acontecimiento a través del cual Ciuró contempla la realidad religiosa del pueblo. No solo valora la individualidad de cada rociero y su natural instinto religioso, sino que resalta la colectividad y su peculiar forma de devoción mariana. Saco a la colación aquí esta frase del Papa Francisco. Dice: en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y sigue transmitiéndose. Esto lo ha dicho el Papa ahora. Ciuró está hablando de esa encarnación de la religiosidad en el pueblo hace ya muchos años. Para Ciuró, esta dimensión social comunitaria del pueblo es fundamentalmente la devoción rociera. Él llama al rocío gran triunfo de la fe del pueblo. Bien sabemos que la religiosidad es un factor que configura la identidad de un colectivo. En este sentido, el Rocío perfila el ser y el vivir de un pueblo, por supuesto del pueblo del monte, pero además de todos los grupos que vibran en torno a él y que Ciuró a ese gran grupo rociero le llama confraternidad rociera. Esta identidad la expresa Ciuró con estas palabras: es un hecho que la Virgen del Rocío es una cristalización de la fe del pueblo andaluz. Subrayo, cristalización. El Papa ha dicho encarnación de la fe del pueblo andaluz, del pueblo que trabaja, de la gente del campo, y por eso está resguardada de cualquier eventualidad antirreligiosa. Sigue diciendo: el pueblo dice las cosas a su manera, pero siempre lo que dice tiene la gracia de la ingenuidad
y si habla con la Virgen, tiene el encanto de la fe. Desde el rol sociológico de la religión, que es Ciuró contempla la convivencia rociera en clave de fraternidad. Los demás pueden verlo, lo podemos ver como fiesta simplemente. No, fraternidad. Todo el mundo sabe, dice Ciuró, que el rocío y fraternidad es una misma cosa. Porque el vino, el pan, el jamón, los dulces y todos los obsequios se ofrecen al que llega, se conozca o no. Hay en aquel real de la Virgen una sonriente y calurosa fraternidad, subrayo ahora, que hace a la gente más buena, más comunal, más humana. Estará orgulloso. Estará orgulloso el monteño. Queda el rocío, sigue diciendo, voy a ir saltándome, me salto un poco todo esto. Él hace una sintonía del rocío con la realidad del pueblo. El pueblo es sencillo, el pueblo trabaja, el pueblo reza y el pueblo, si levanta una copa de vino, lo hace desde la fe de la Virgen y desde la fiesta de la fraternidad. En fin, me salto todo esto. La sintonía de Ciuró con la esencia rociera y por tanto con el sentir devocional del pueblo, la sintonía es plena. No es un extraño de la vida rociera, sino que se siente integrado en ella. ¿Cómo lo expresa él? Así. Miro a la Virgen en el altar y como soy del pueblo y porque del pueblo vine y con el pueblo estoy, se me ha pegado la conmoción del pueblo y no grito estrepitosamente como los demás porque el llanto me ha hecho un nudo en la garganta. Está diciendo, si no estaría gritando por ahí, viva la Virgen de Rocío, viva la Blanca Paloma, etcétera, etcétera. Si no lo hace, dice, con su prudencia, con su equilibrio, exactamente. Esta es la visión socio-religiosa del rocío. Es decir, el rocío es convivencia, el rocío es fraternidad, el rocío es encuentro. Pero también podemos ver otra óptica, psicología religiosa del rocío. ¿Qué es la psicología religiosa? Si como sociólogo Ciuró resalta el valor religioso de la convivencia, ahora con mirada de psicólogo pretende ahondar, esto es muy interesante, muy bonito, a mí por lo menos me ha impactado más, pretende ahondar en las entrañas del alma rociera. Efectivamente, Ciuró es consciente de que muchas manifestaciones religiosas van envueltas en comportamientos que lo mismo para uno provocan rechazos que para otro admiración. Para uno lo critican y para otro lo aplauden. Ciuró, sin embargo, trasciende toda provocación primaria y como el cirujano va rompiendo las capas externas, es decir, la corteza de la conducta para llegar a lo nuclear del alma rociera. No se deja atrapar por las manifestaciones externas y de ahí que con la misma sinceridad que las considera brutales, dramáticas y de barbarie, lo vamos a ver ahora, con esa misma sinceridad las sublima por el profundo sentido de fe que las sustenta. Así describe, por ejemplo, uno de los ejemplos y breve, la bajada de la Virgen del altar al paso y posterior procesión. Breve, en 2 o 3 palabras. He visto bajar de su altar a la Blanca Paloma y con el alma bañada en lágrimas he asistido a la dramática procesión de la Virgen. Espectáculo de fe agreste, de una barbarie sublime que a mí me conmueve en lo que tiene de amor, porque aquellas fieras que llevan sobre sus cabezas bronceadas por el sol a la Santísima Virgen
creen en ella y se dejan matar por ella. A Ciuró lo que le interesa es sacar del fondo de los rocieros la razón de fe en la Virgen, más que en la imagen bruta de la fuerza y de la competencia en la lucha por ser portadores de su imagen en la procesión. Sigue afirmando Ciuró en otro escrito: he visto a los marimeños de Almonte destrozarse contra la verja del presbiterio en la iglesia y llevar luego en procesión a la Virgen por aquella llanura de un modo que da miedo, que siembra en el alma una inquietud de fe, de temor, de virilidad y, ¿por qué no decirlo?, barbarie también. Es la fe de los bárbaros, pero es fe. Después de todo, yo he hecho sobre aquellos abnegados, dramáticos llevadores del paso de la Virgen esta absolución: el ser bruto no es ni siquiera pecado venial. Ciuró es, por tanto, un verdadero cirujano del alma para separar la capa externa de la forma y del modo, para resaltar el entresijo, lo nuclear, el fondo que él ve y encuentra en esas manifestaciones de los rocieros. Pasamos a otra óptica de la antropología religiosa, es decir, él valora a la persona, al rociero. Dice aquí, decimos, merece destacar también la dimensión antropológica religiosa de quienes son sujetos de la devoción rociera. Ciuró contempla a la persona como protagonista de la devoción a la Virgen. Lo importante es la persona que se involucra en la devoción rociera. A Ciuró le interesa resaltar el fondo espiritual y de fe que se esconde tras el comportamiento, como hemos dicho, a veces bruto, que se manifiesta ante la imagen de la Virgen. Por eso defiende al rociero, porque ve y quiere ver la fe que tiene en la Virgen. Dice: estoy cansado todos los años de oír hablar con desprecio de estos hombres. Quiero defenderlos y admirarlo una vez más. La Virgen de Rocío es el nervio del alma y la niña de los ojos de los almonteños. Siempre he sostenido que los almonteños tenían verdadera fe en la Virgen. Tienen la fe que mueve las almas y a los pueblos, en forma marimeña, si se quiere, pero fe purísima de muchísimo quilate. Hay que reconocer, ciertamente, que lo hemos escuchado, que Ciuró describe con crudeza literaria los distintos momentos del rocío, el llamado, por ejemplo, que hemos visto, el salto a la verja y tal. Pudiera parecer, desde una óptica superficial, pudiera parecer que tales expresiones se expresan despectivamente, pero nada más lejos de ello. En estos casos descriptivos de esa, entre comillas, brutalidad o barbarie que él le llama, en ese esfuerzo por llevar a la Virgen, etc., en estos casos la forma externa no desvirtúa el contenido de fe que se encierra en ella. Ciuró, para demostrar diríamos, el valor de esa actitud comportamental, hace una expresión donde él se identifica. Dice así: ya está la Virgen en la calle. No hay nada más en el mundo comparable con esta procesión verdaderamente trágica. Cuando vi aquello pensé, subrayo ahora, en negrilla, aquí está mi raza. Aquellos no son hombres, son fieras, son incultos, son sencillos en el trabajo, no pueden ofrecer en nada, etc.
aquí está mi raza. Ciuró realmente se ha identificado con esa realidad social, porque penetra psicológicamente en los interiores y saca a flote lo que en el interior es más valedero, que es la fe. En definitiva, la fe y la devoción se sobreponen al modo como se expresan esa fe y esa devoción. Vamos terminando. ¿Aguantáis un poquitín? ¿Qué valoración hace del rocío globalmente? Como síntesis así, hace una valoración, lógicamente, desde su experiencia de aquel primer rocío, con don Manuel González que le mandó, no falló a la cita con la Virgen y, por supuesto, se integró de lleno en la esencia festiva, romera, devocional del rocío. Sus escritos sobre el rocío son un volcán de emociones, literatura, espiritualidad y devoción. Una lectura superficial de sus artículos y crónicas nos dibuja el aprecio que tenía por el rocío y la valoración que hace del mismo. Dos o tres citas. Oh rocío, estrofa de oro de la poesía de mi tierra, eres fuerte porque eres pueblo, eres sincero porque eres emoción verdadera y eres alegre porque se han puesto de acuerdo para crearte la Virgen, la primavera y Andalucía. Su actitud reverencial por el rocío llevan a sublimarla lo que para otros quedaban sencillamente en la superficie. Dice así: dicen algunos que el rocío es demasiado humano, y yo, que lo vi y lo amé toda mi vida, digo que es aquello 100 veces más divino que humano. Y a los que denigran del rocío, lo hablan mal del rocío y de la fiesta, etc., él lo llama aguafiestas. Con su estilo literario hace este diálogo. ¿A dónde va usted? ¿Al rocío? Lo han engañado. ¿Por qué? Pues porque allí hay mucha alegría, mucha algazara. Aquello no es serio. Esto dicen algunos, dice él. Pues yo digo que es aquella fiesta de la naturaleza, la fiesta de mayo. La naturaleza y mayo cantan a la Virgen. Perdón. Y el hombre le acompaña para rendir también su tributo. Mayo pone el color y la luz, y el hombre lleva allí a dos hermanas de origen divino, enamoradas una de la otra, la fe y la alegría. En fin, síntesis que hacemos de esto. Ciuró realmente hace en esa valoración global, muy difícil de recoger todo el rocío, toda la romería, todo el proceso. Él hace una síntesis aquí, yo la resalto, que para Ciuró es como un tapiz que Ciuró contempla en la romería. Sigue diciendo, y termino esta ya final. Aquellos leones de Almonte se derriten al sol, que se ahogan en el esfuerzo y que se matan, así, se matan, por llevar la sanda de la gloriosa patrona, y contemplábamos a una multitud inmensa llorando, rezando, gritando con la exaltación de una locura de amor y de fe. No había más remedio que pensar que el rocío es por naturaleza intangible. Ya pueden venir miles y miles de automóviles, ya pueden concurrir muchedumbre de otras religiones, ya pueden ir hombres escépticos, fríos, indiferentes. La Virgen lo funde todo en el calor sobrenatural. Saco una breve conclusión y luego, unas líneas a modo de epílogo. El rocío, como cualquier acontecimiento social y religioso de gran raigambre popular, es muy polifacético,
pero no está libre de contradicciones. Posiblemente Ciuró, es una apreciación mía, llevado por su profunda experiencia rociera, ha sido poco crítico constructivo ante aspectos que pudieran merecer reflexión y revisión. Si uno va leyendo todo, es muy difícil encontrar en Ciuró un aspecto que diga, hombre, este aspecto se podía mejorar, o este otro se podía corregir. Hombre, no. Lo que pudiera ser negativo o contemplarse como negativo es, como he dicho anteriormente, el cirujano raja, quita la corteza y se mete en el alma de esa conducta. Él mantiene la postura de ver lo positivo sobre lo negativo, las luces sobre las sombras. Traigo también una nueva colación, unas palabras del Papa que tiene relación con la de Ciuró. El Papa dice: las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos para quien sabe leerlas. Son un lugar teológico al que deben prestar atención, etc. Dice el Papa, saber leer la religiosidad popular. Ciertamente hay que saber leer el hecho religioso de la piedad popular y concretamente el rocío. Hay que saberlo leer. El analfabeto pues se quedaría pues con el bulto, ¿no? Ciuró da una respuesta en este sentido. Gracia, luz, fraternidad, alegría, piedad íntima del alma y ambiente de cielo y de gloria pone la Virgen en aquella llanura. Eso es el rocío. Los que no sepan sentir y ver esto, que no vayan. Si le aplico las palabras del Papa, quien no sepa leer, contemplar, profundizar en el rocío, pues que no vaya. Termino a modo de epílogo, porque era obligado a hacerlo, por lo tanto, nada, un minuto. Hemos dibujado un sencillo y fino perfil rociero de Ciuró, pero esto no es más que una tecla de la partitura sinfónica de su vida. Huelva tiene un deber con su figura. Ciertamente se le ha reconocido su aportación en el campo de lo social, en el campo educativo, como profesional de la abogacía, como escritor, conferenciante, literato, etc. Pero queda una deuda de proponerlo para que la Iglesia, reconociendo sus virtudes y testimonio cristiano, pueda un día presentarlo al pueblo de Dios como beato. Es tarea, pues, de la diócesis, con la colaboración de las personas que han estudiado su vida y obra y con las instituciones que están ligadas a su nombre, el reiniciar el proceso de beatificación. Concluimos con las palabras que escribía el emérito obispo don José Vilaplana en la revista de la Vendimia de La Palma en el 2019, que él escribía sobre la figura cristiana de Ciuró. Dice así: en definitiva, estos y otros perfiles de Ciuró dibujan con nitidez su personalidad cristiana y su compromiso social. Dar el salto mortal que dio, orientando su vida por la puerta estrecha de la que habla el Evangelio y asumiendo el servicio a los más desfavorecidos como estilo de vida, es la expresión de una santidad encarnada. Su compromiso social trascendió lo político e ideológico para que su ser y actuar respondieran a los valores evangélicos. En este sentido, la figura de Ciuró es un orgullo para la historia de Huelva y una riqueza espiritual para la diócesis y la Iglesia. Hay, por tanto, se pregunta, que iniciar el proceso de beatificación. Razones existen para ello, aunque el itinerario administrativo requiere su tiempo.
Confiamos que pueda ser una realidad para bien de Huelva y de la Iglesia. Así escribía don José. Termino diciendo, esperamos, y esa es la preocupación ahora de nuestro obispo don Santiago, que se reabra el proceso en orden a su beatificación. Las perspectivas son grandes y la disposición a colaborar de todos, la hermandad, etcétera, es muy positiva. Así lo encomendamos a la Virgen del Rocío. Gracias. Gracias. Yo, si me lo permite, Juan Carlos, la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Creo que es el complemento perfecto a esta exposición que tenemos aquí. Ha hablado Manuel Ciuró por boca tuya, pero tú te has tomado el trabajo de sistematizar y de ordenar todas esas citas. Y ayer mismo que presentábamos el último número de la revista Esboto en la Universidad de Huelva, que es una revista de investigación que hacemos en la Hermandad Matriz, una al año, pues yo ya veo en la revista del año que viene un artículo que pudiera firmar tú con este magnífico trabajo, que yo creo que nos ayuda a todos en este proceso de reivindicar la figura de Manuel Ciuró Rodríguez. Así que muchísimas gracias. Tenemos un pequeño detalle que sirva de recuerdo de este día y de este acto, pero realmente el regalo nos lo has hecho tú a nosotros. Es una pequeña imagen de la Virgen que lleva grabado el Huelva y Rocío, y que bueno, decías que en el protocolo habíamos citado a todas las personas, pero algunas se han saltado. Está con nosotros, está con nosotros Lorenzo Sandra, director titular del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y no he mencionado tampoco al principio Antonio Ramos, que es la persona, el delegado de nuestra hermandad que está coordinando todos estos trabajos. A continuación tenemos prevista hacer una visita guiada y ya es cosa tuya, Pedro.